El karma rara vez llega de inmediato. Espera pacientemente bajo el caparazón del tiempo. Hace 30 años, un crimen fue sepultado bajo cal viva y conchas trituradas. 30 años después, ha regresado, hermosa, espectral y letal. No creas en lo que ven tus ojos, porque en esta aldea la codicia de los hombres apesta más que la carne podrida. Acompáñame a las sombras del templo ancestral, donde la sangre está a punto de correr para pagar por un alma robada. Mi aldea se acurruca a las orillas del río, el río de los demonios, un nombre que los ancianos suelen repetir para advertir a las nuevas generaciones sobre las almas errantes que flotan sin refugio. El oficio principal del pueblo es la cría de caracoles. Allí, el aire siempre es una densa mezcla de olores. El hedor penetrante del lodo, el de las conchas pudriéndose bajo el sol abrasador y el rancio aroma a humedad de los templos ancestrales cubiertos de musgo. Los lugareños creen que los caracoles son criaturas que absorben la energía espiritual del cielo y la tierra, pero que también albergan el rencor más profundo de las entrañas del mundo. Todo comenzó en un atardecer, cuando el sol, rojo como un ojo ensangrentado, se cerraba tras las montañas del oeste. Mi madre, una mujer de vida sufrida, con una larga cicatriz en la ceja, chapoteaba en los estanques de cría cuando descubrió algo extraño. Al principio, pensó que era un cofre de madera podrida, pero al acercarse su corazón pareció detenerse. Era una chica, o mejor dicho, una entidad deforme. La mitad superior de su cuerpo era de un blanco pálido, como un cadáver que ateste ha estado demasiado tiempo bajo el agua. Su largo cabello negro y enmarañado se aferraba con fuerza a sus hombros escuálidos, pero de la cintura para abajo estaba atrapada en un caparazón de caracol gigante. La concha no tenía el tono grisáceo común, sino que brillaba con una extravagancia grotesca, con vetas rojas, púrpuras y azules que relucían como las escamas de un demonio. Mi madre, cuya bondad rayaba en la ingenuidad, cargó con la mujer caracol hasta casa a pesar del miedo. La instaló en una habitación vacía tras el templo ancestral. Desde ese instante, nuestra casa no volvió a conocer la paz. La primera noche, me despertaron unos ruidos extraños provenientes de aquel cuarto. No eran pasos, era el sonido de metal o algo sólido arañando las paredes de madera. Me armé de valor y espié por la rendija de la puerta. Bajo la luz de una luna opaca, vi a la mujer caracol retorciéndose en el suelo de tierra. No tenía piernas, arrastraba su pesado y enorme caparazón, dejando tras de sí un rastro viscoso que apestaba peor que los caracoles podridos de varios días. Aquel olor no era solo el hedor de lo acuático, era el aroma de la putrefacción, del rencor acumulado durante décadas. Cada vez que ella respiraba, la carne viscosa bajo el borde de la concha palpitaba, segregando un líquido rosáceo y repugnante. A la mañana siguiente, la noticia sobre el objeto extraño se extendió por toda la aldea. La primera en aparecer fue la viuda Tamara, una mujer de ojos pequeños y maliciosos que siempre acechaba los asuntos ajenos. Se detuvo ante la puerta, arrugó la nariz olfateando el aire y soltó una risita burlona. Vaya, esta casa ha encontrado un tesoro. Miren esa concha. Seguramente es un objeto sagrado enviado por los ancestros para acabar con la pobreza de este pueblo. Tras ella llegó una horda de hombres. Mi padre, un hombre siempre ebrio y hostil, cambió de repente. Miraba a la mujer caracol no con miedo, sino con una mirada lasciva y posesiva. Los demás hombres hacían lo mismo, clavando sus ojos en la piel albina y los labios cianóticos de la pobre criatura. Uno de ellos se lamió los labios y susurró: «Es una estrella de la suerte. Esperen a que mude su caparazón, y todos disfrutaremos de esa bendición». Yo me escondía tras la puerta, temblando de pies a cabeza. En las miradas de aquellos a quienes llamábamos vecinos, no vi humanidad. Solo vi demonios hambrientos esperando para devorar a su presa. La mujer caracol pareció presentir el peligro. Se encogió y su colorido caparazón comenzó a emitir crujidos secos. De repente,
Abrió los ojos de par en par y me miró fijamente. En sus pupilas grises y turbias vi la imagen de una hoguera ardiendo con furia. Escuché gritos silenciosos y sentí una maldición que empezaba a cumplirse. «Mamá, por favor, llévatela lejos», susurré entre lágrimas, aferrándome a la túnica de mi madre. Ella no dijo nada, solo contemplaba su cicatriz en el espejo, con los ojos cargados de melancolía. Ella lo sabía, pero ya no podía detenerlo. El karma había comenzado a girar y nuestra casa ancestral era ahora el epicentro de la tormenta de sangre que se avecinaba. Esa noche vi a mi padre empuñar una jarra de licor fuerte y entrar a hurtadillas en la habitación trasera. Su carcajada ronca resonó, mezclada con el sonido del caparazón golpeando violentamente contra la madera de la cama. «Estallido, estallido, estallido». El hedor a podrido se hizo cada vez más denso, filtrándose por las rendijas, pegándose a mi piel y colándose en mis pulmones. Lo supe entonces. El presagio era claro. La desgracia de nuestra aldea no venía de la mujer caracol, sino que ya ardía silenciosa en la podredumbre del corazón de cada hombre que vivía allí, tras aquella noche de pesadilla en la que mi padre entró a hurtadillas en la habitación trasera. La casa ancestral quedó sumida en un silencio sobrenatural. Era una quietud que no traía paz, sino que se asemejaba a la calma de un lago antes de que una bestia surja de las profundidades. El olor a podrido ya no era tan penetrante, pero se había transformado en un aroma rancio y dulzón, similar al de las flores de ofrenda descomponiéndose tras días de abandono. Esa noche, cuando la luna alcanzó su cenit, me despertó un golpeteo rítmico. Toc, toc, toc. El sonido provenía del altar de los ancestros. Salí de la cama con sigilo. El frío del suelo subía por mis pies hasta calarme los huesos. A través de la madera podrida de la puerta, divisé una figura encogida, postrada ante las tumbas de los antepasados. Era la viuda Tamara. Bajo la luz vacilante y amarillenta de las velas, su rostro mostraba facciones retorcidas. No estaba rezando de forma habitual. Sostenía en sus manos lingotes de oro, pero no eran de papel moneda para los muertos, sino oro real que destellaba con un brillo frío y gélido. Murmuraba conjuros en una lengua desconocida mientras esparcía el oro alrededor de una vieja tinaja de barro. Come, come hasta saciarte, y luego danos tu bendición. Contuve el aliento, con el corazón martilleando en mi pecho. ¡Qué bendición! ¿Por qué ofrecer oro auténtico ante las tumbas en mitad de la noche? De repente, ella se giró. Me oculté rápidamente tras una columna, sintiendo cómo el sudor frío recorría mi espalda. Sus ojos ya no eran humanos, eran negros, profundos, como dos cuevas sin fondo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano escuálida y gélida como el hielo posarse sobre mi hombro. Estaba a punto de gritar cuando otra mano me selló la boca con fuerza. ¡Chist! Soy yo, mamá. Mi madre estaba allí, con el rostro pálido bajo la luna. No me miraba a mí, sino fijamente hacia la habitación de la mujer caracol. Susurró con voz temblorosa. ¿Lo has visto, verdad? Los antiguos decían que la mujer caracol era una señal de buena fortuna, pero esta cosa en nuestra casa alberga un rencor muy distinto. Me llevó hasta la habitación trasera. Por una rendija vi una transformación espeluznante. El colorido caparazón ya no era rígido, comenzaba a ablandarse, volviéndose flácido como piel humana desollada. Las vetas púrpuras empezaban a circular, y las venas dentro de la concha palpitaban como el corazón de un organismo vivo. La mujer caracol ya no yacía inmóvil. Se contorsionaba, extendiendo sus brazos delgados fuera del borde del caparazón, con uñas largas y ennegrecidas que arañaban el suelo. Con cada movimiento, desde el interior de la concha, surgía un siseo, el sonido de miles de caracoles diminutos reptando unos sobre otros. «El caparazón se está soltando», susurró mi madre con una tristeza infinita en su mirada. «La fortuna o la desgracia son solo el resultado del karma.
Deja que la gente del pueblo haga lo que quiera. Nosotros no podemos interferir en los designios del cielo. En ese momento, la figura de la viuda Tamara se desvaneció en la niebla que cubría el camino al río. Pero los hombres del pueblo empezaron a aparecer. Se congregaban bajo el gran baniano a la entrada de la aldea, murmurando entre ellos con voces deformadas por la lujuria. Que mude el caparazón pronto, así recibiremos la bendición. Esa carne de caracol, una sola mordida debe otorgar la vida eterna. Si no fuera por miedo a que sea un objeto sagrado, ya le habría arrancado la concha yo mismo. Esa piel blanca vuelve a uno loco. Al escuchar sus palabras, mi ansiedad creció. Si ese caparazón ya era extraño de por sí, lo que se ocultaba dentro debía ser una entidad cargada de un veneno letal. Recordé lo que dijo mi madre sobre la fortuna corrompida. Quizás la mujer caracol no llegó a esta aldea por azar. Vino a reclamar algo que le fuera arrebatado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, encontré a mi padre sentado en el porche, sosteniendo un pequeño cuchillo con ojos enrojecidos por la vigilia. Ya no bebía licor, se miraba fijamente las manos, que ahora presentaban protuberancias rugosas como escamas de caracol. Se rascaba con tal fuerza que la sangre brotaba, pero su rostro mostraba una satisfacción aberrante. Ya casi va a mudar, ya casi llega el momento, murmuraba riendo. Comprendí entonces que el horror no solo residía en la mujer caracol, sino que se estaba filtrando en la carne y en los pensamientos de cada habitante de esta aldea. Se estaban convirtiendo en criaturas al servicio de una voluntad oscura, oculta bajo aquel caparazón resplandeciente. Si la mujer caracol era realmente una calamidad, mi madre sería la primera en sufrir las consecuencias. Tenía que actuar. Debía llevármela antes de que la concha se derritiera por completo y lo que sea que creciera dentro emergiera al mundo. Pero no sabía que mi intención de ayudar sería el primer peldaño de una escalera que nos conduciría a todos, directamente al infierno. El cielo de aquella noche era denso como tinta maldita. No había ni una sola estrella, solo el silbido del viento colándose por las grietas del templo ancestral, un sonido lúgubre que recordaba al llanto de las almas cautivas. El hedor putrefacto que emanaba de la habitación trasera se intensificó de golpe, un aroma tan penetrante que hacía que mis ojos ardieran. Supe que no podía esperar más. El colorido caparazón de la mujer caracol estaba supurando un líquido viscoso de color negro, y los ruidos internos ya no eran de algo reptando, sino el crujir de huesos que se reacomodaban con violencia. Aprovechando que mi padre yacía ebrio en el porche, empujé sigilosamente el viejo carro de bueyes hasta el patio trasero. Mi madre aguardaba en la penumbra. Su rostro estaba pálido y sus manos delgadas temblaban mientras apretaban mis hombros. No me detuvo, solo asintió levemente con una mirada cargada de desesperación. Subimos a la mujer caracol al carro. Pesaba de una forma inhumana. No era el peso de una muchacha, sino el de una roca milenaria cargada de rencor acumulado. «Vete pronto, hija», susurró mi madre con la voz quebrada por el viento. Empujé el carro con todas mis fuerzas hacia las orillas del río de los demonios. Las ruedas de madera chirriaban sobre la grava con un crujido seco, desgarrando el silencio sepulcral de la aldea. Tras recorrer un tramo, divisé la silueta de una mujer de pie en medio del camino. Era la viuda Tamara. No dijo nada. Se limitó a quedarse allí, con sus ojos pequeños brillando con una extraña luz pálida bajo la niebla. Esbozó una sonrisa retorcida, revelando sus dientes ennegrecidos, y retrocedió lentamente hacia la oscuridad de los matorrales de bambú. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella no iba a detenerme. Estaba esperando algo mucho más terrible. Al acercarme a la orilla del río, unos gritos estallaron a mis espaldas. «¡Atrápenla! Esa mocosa quiere robarse el tesoro de la aldea». Mi padre lideraba a la turba de hombres, empuñando antorchas que iluminaban el cielo. La luz titilante revelaba rostros deformados por la lujuria y la locura. Ya no parecían humanos. Sus pieles estaban grisáceas y cubiertas de protuberancias asquerosas. Mi padre arremetió contra mí.
dándome una bofetada fulminante que me hizo caer al lodo. ¿Te atreves a traicionarme? ¡Maldita rácana! No me miró ni un segundo. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en la mujer caracol. Los hombres gritaban y se empujaban para tocar el caparazón resplandeciente. En medio del caos, un sujeto robusto agarró el borde de la concha y tiró con violencia. ¡Crack! Un sonido seco retumbó en el aire. El caparazón, aquello que venerábamos como un objeto sagrado, se fracturó de repente. Por primera vez, la mujer caracol emitió un gemido. No era una voz humana, sino un sonido gutural que resonaba desde lo profundo de su pecho, cargado con el aliento del inframundo. «Miren, está mudando», gritó el tío Bruno con los ojos desorbitados. La concha cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos como si fuera porcelana. Una escena espantosa se reveló ante nosotros. La mujer caracol era ahora una masa de carne flácida y viscosa, carente de huesos, retorciéndose en un líquido rosáceo. Sin embargo, la piel de su torso era de una belleza aberrante, blanca como el nácar, y desprendía una fragancia seductora e inquietante. Los hombres quedaron como hechizados. Se abalanzaron sobre ella, peleándose por abrazar y olfatear aquel aroma mortal. Me empujaron y me pisotearon como si fuera basura. Mi padre, el más frenético de todos, gritaba fuera de sí: «Es mía, es solo mía». En ese instante vi a la mujer caracol abrir los ojos. Sus pupilas ya no eran grises, sino del color rojo intenso de la sangre. Una leve sonrisa apareció en sus labios, la sonrisa de un cazador que acaba de atraer a su presa a la trampa. De repente, de entre los fragmentos del caparazón en el suelo, comenzaron a brotar miles, millones de caracoles diminutos. Se movían con la rapidez del rayo, trepando por las piernas y manos de aquellos hombres cegados. Pero ellos no se daban cuenta, seguían sumergidos en aquel placer enfermo a orillas del río de los demonios. Intenté levantarme para salvar a mi padre, pero mi madre apareció por detrás y me cubrió los ojos. Su voz temblaba, pero era firme. «Vuelve a casa ahora mismo, no mires. Una joven no debe presenciar esta inmundicia». Fui arrastrada por mi madre bajo el rugido del viento y las carcajadas dementes de los hombres. Al girar la cabeza por última vez, vi la silueta de la mujer caracol desvaneciéndose en la niebla, dejando atrás solo masas de carne viscosa rodeadas de seres codiciosos. Esa noche, mi padre no regresó. Toda la aldea quedó sumergida en una fragancia dulzona que provocaba náuseas. Me acurruqué contra mi madre, buscando el único calor que quedaba, pero en mi mente solo persistía una pregunta: si la mujer caracol ya mudó su piel, ¿qué es eso que está reptando hacia la aldea en este preciso momento? A la mañana siguiente, la aldea de caracoles amaneció sumida en un silencio sepulcral que erizaba la piel. No hubo canto de gallos ni gritos de pescadores llamándose para lanzar las redes. Solo una niebla densa de color ceniza flotaba perezosa sobre el pantano. Mi padre regresó al alba con un caminar errante como un cadáver sin alma. No gritó, no exigió licor, simplemente se arrastró hasta un rincón de la alcoba y se cubrió con la manta de pies a cabeza. Pero aquel aroma, ese perfume dulzón, como el de las flores de ofrenda pudriéndose en el río, lo había acompañado hasta la casa. Pasado el mediodía, un grito desgarrador rasgó el aire lúgubre desde la casa del tío Bruno, al principio del callejón. Mi madre y yo corrimos hacia allí para presenciar una escena que creo que jamás olvidaré en mi vida. El tío Bruno yacía convulsionando sobre el camastro de madera, con las manos arañándose el rostro con frenesí. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre y surcados por diminutos filamentos rojos. «Se arrastra. Algo se está arrastrando dentro de mí». Gemía con una voz espesa, como si algo le obstruyera la garganta. De repente, de uno de sus orificios nasales, asomó una cabeza blanca y diminuta, del tamaño de un grano de arroz. Era una oruga blanca, larga y delgada, pero su cuerpo era rígido y presentaba estrías espirales idénticas
a las de una concha de caracol. El bicho se retorcía, luchando por salir de la nariz del tío Bruno, arrastrando consigo un hilo de sangre espesa y oscura. Seguidamente, de sus cuencas oculares y de sus oídos, docenas de otras orugas empezaron a perforar la carne para emerger al exterior. La multitud que observaba retrocedió horrorizada. La anciana Paula, la chamán y única boticaria de la aldea, se abrió paso. Al ver a los parásitos pululando sobre el rostro del hombre, sus ojos cansados se entrecerraron y su rostro palideció hasta quedar sin rastro de sangre. El rencor de la espiral es la ira de la deidad caracol, susurró con las manos tan temblorosas que dejó caer su bastón de madera. La mujer caracol ha mudado, pero su rencor no se ha disipado. Está usando los cuerpos de los hombres de la aldea como nidos para renacer. Al mismo tiempo, las noticias funestas llegaban de todos los rincones del pueblo. Todos los hombres que estuvieron en la orilla del río la noche anterior habían caído enfermos. Su piel se cubría de protuberancias rígidas y rugosas, frías y viscosas al tacto. No podían comer ni beber. Solo yacían allí gimiendo mientras pequeñas y afiladas conchas empezaban a brotar a través de su fina piel. Mi padre no fue la excepción. Cuando mi madre le retiró la manta, tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Sus brazos estaban ahora plagados de pequeños agujeros, y dentro de cada uno asomaba una probóscide de caracol succionando su sangre. Pecado, un pecado heredado de la generación anterior, suspiró la anciana Paula, mirando hacia el templo ancestral. Entonces comenzó a relatar un secreto oscuro de la aldea que los jóvenes como yo jamás habíamos conocido. Hace 30 años, una hermosa mujer extranjera llegó a estas tierras. Los hombres de aquel entonces, liderados por mi padre y los actuales ancianos, se dejaron llevar por sus deseos más perversos. La ultrajaron y la torturaron hasta dejarla agonizante. Para ocultar el crimen, la arrojaron aún con vida dentro de un enorme hongo de caracol. La cubrieron con cal viva y la quemaron viva justo en el templo ancestral. Aquella mujer murió en un dolor agonizante y su rencor se fusionó con ese caparazón. La mujer caracol que encontramos es su encarnación buscando venganza. La voz de la anciana Paula bajó de tono, volviéndose fría como si brotara de una tumba profunda. Los lugareños ya no sentían respeto por mi madre. El miedo los había transformado en bestias salvajes. La viuda Tamara se plantó en medio del patio, señalando a mi madre y gritando: «Ella fue quien la trajo. Ella ayudó a ese demonio. Enciérrenla en la mazmorra acuática y usen su sangre para el sacrificio. Solo así salvaremos a nuestros hombres». Las mujeres de la aldea, amargadas por la agonía de sus maridos, descargaron toda su furia sobre mi madre. Se abalanzaron sobre ella, la tiraron del cabello y la arrastraron con violencia. Mi madre no se resistió. La cicatriz de su ceja, marca de aquel día en que intentó detener la crueldad de mi padre hace años, brillaba ahora intensamente roja, como un sello de culpabilidad. Mi madre fue encerrada en la mazmorra acuática tras el templo ancestral, donde el agua sucia le llegaba al pecho. Lloré y grité intentando detenerlos, pero mi padre, a pesar de su enfermedad, usó sus últimas fuerzas para apartarme con desprecio. «Hay que matarla, solo así me salvaré», gruñó mi padre entre dientes, con los ojos volviéndose de un blanco lechoso y repugnante. Miré cómo se llevaban a mi madre, y luego busqué el caparazón multicolor que había escondido bajo mi cama. Ya no brillaba. Estaba negro como el carbón y emanaba un frío que calaba los huesos. Sabía que debía hacer algo. Si la mujer caracol quería venganza, le entregaría lo que buscaba, pero le rogaría que perdonara a mi madre, la única que alguna vez lloró por ella. Pero yo no sabía que ella no quería sangre. Necesitaba un castigo mucho más atroz, el colapso de toda la aldea desde sus entrañas. La tensión asfixiaba al pueblo de los caracoles. Ya no había rumor de olas, solo los lamentos de hombres pudriéndose por dentro y los cánticos cargados de maldad de la anciana Paula. El cielo nocturno sobre el templo ancestral se tornó de un color púrpura profundo.
denso como un hematoma en la carne de un ahogado. En el centro del patio, el enorme molino de piedra que solía triturar conchas para el ganado había sido limpiado a fondo y colocado con solemnidad sobre un pedestal elevado. A su alrededor, antorchas impregnadas en brea ardían con furia, desprendiendo un humo negro y espeso con un olor nauseabundo a grasa animal quemada. Mi madre estaba atada firmemente a la columna de piedra principal del templo. Las sogas ásperas se hundían en su piel y la sangre goteaba empapando su túnica marrón desgastada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos me miraban con súplica, como si me imploraran que huyera y no presenciara tal atrocidad. La anciana Paula apareció, su túnica de chamán negra envolviendo su cuerpo esquelético como si fuera un cadáver andante. En su mano sostenía una cinta de seda roja con los datos astrológicos de mi madre. Subió al pedestal y su voz ronca resonó en el silencio de la noche. El rencor de la mujer caracol se ha filtrado hasta la médula de los hombres de nuestra aldea. Para cortar el efecto, hay que destruir la causa. Quien trajo al demonio es quien debe pagar con su vida. Trituraremos su destino, sacrificaremos su alma y solo así se disipará el rencor. Mi padre, cuyos brazos estaban ahora cubiertos de conchas de caracol rígidas y afiladas, arrastró sus pasos pesados hacia el molino. Tras él venían los demás hombres del pueblo, algunos sin ojos, otros sin orejas, todos con apariencias deformes como demonios. «Hazlo, hazlo ya», gritó mi padre, con un sonido gutural como el viento silbando por una puerta podrida. «No quiero morir por culpa de esta cosa engendrada». La anciana Paula ordenó a cada hombre que vertiera su propia sangre fresca en el corazón del molino de piedra. Las gotas de sangre oscura y espesa fluían por las ranuras de la piedra. El sonido del molino triturando, crujiente, crujiente, resonaba en el espacio estático como el sonido de los dientes de un monstruo masticando huesos humanos. Me escondí tras un biombo cubierto de musgo, con la respiración agitada. En mis manos sostenía una jarra de licor de rejalgar mezclado con la sangre de la mujer caracol, que había recogido de los fragmentos del caparazón. Sabía que la anciana Paula estaba usando magia negra para transferir todo el rencor de los hombres hacia mi madre, convirtiéndola en un sacrificio eterno en el inframundo. No puedo permitir que eso suceda. Justo cuando la anciana Paula se disponía a lanzar la cinta de seda roja al molino para triturar el alma de mi madre, salí de la oscuridad. No corrí hacia mi madre, sino que me lancé directo al altar y vertí toda la jarra de sangre de la mujer caracol en el centro del molino. Al instante, una columna de humo negro y denso como el alquitrán brotó del molino hacia el cielo. El sonido rítmico de la piedra se detuvo en seco, como si algo la hubiera bloqueado. Un olor a putrefacción espantoso, mucho peor que cualquier hedor anterior, inundó el patio del templo ancestral. «Maldita rácana, ¿qué has hecho?», gritó horrorizada la anciana Paula, con sus ojos saltones fijos en el molino. De las grietas del molino de piedra, en lugar de sangre fresca, comenzó a brotar a borbotones un líquido viscoso y negro. Y luego, unos ruidos de burbujeo surgieron del interior. No era el destino de mi madre lo que se trituraba, sino miles de caracoles negros, cada uno con una diminuta cara humana gimiendo de dolor, que empezaron a reptar hacia afuera. ¡Ah! Un grito desgarrador salió de mi padre. Los caracoles que brotaban del molino se lanzaron sobre los hombres con la rapidez del rayo. No reptaban por el suelo, volaban directamente hacia sus bocas, sus ojos y las llagas abiertas de sus cuerpos. Mi padre cayó al suelo. Sus brazos llenos de conchas se fragmentaron, revelando debajo miles de pequeños tentáculos que succionaban desesperadamente su sangre hacia adentro. Los demás no estaban mejor. Se transformaron en masas de carne viscosa, devorados vivos por las conchas parásitas. Los aldeanos huyeron despavoridos, pero fue inútil. Las paredes del templo ancestral parecían haberse convertido en enormes caparazones que los mantenían cautivos. Corrí frenéticamente para cortar las cuerdas y salvar a mi madre.
Pero en ese preciso instante, la anciana Paula saltó del pedestal con un puñal reluciente en la mano. Sus ojos ya no tenían nada de humano, eran fríos y malignos hasta la médula. Has arruinado el gran ritual, debes morir. Tú y tu madre morirán para sellar este abismo de odio. Lanzó una estocada directa al pecho de mi madre. Intenté interponerme, pero la fuerza de alguien que ha perdido la cordura era inmensa. Salí despedida y mi cabeza golpeó contra una columna de piedra. La hoja afilada rasgó el aire, apuntando directamente al corazón de mi madre. En ese momento crítico, un sonido profundo y majestuoso, como el tañido de una campana de templo, resonó desde el jardín trasero. Una silueta blanca, etérea y divina emergió entre la niebla negra. La mujer caracol había regresado, pero no como una criatura deforme, sino como una entidad llena de poder y de una ira sagrada. El capítulo final del karma estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. La redención y el ciclo de la existencia. El puñal de la anciana. Paula estaba a apenas un palmo del corazón de mi madre cuando, de pronto, se detuvo en el aire. Una ráfaga de aire gélido emanó desde atrás, haciendo que la muñeca de la vieja temblara hasta quebrarse con un crujido seco. El puñal cayó sobre el suelo de piedra, produciendo un tintineo tenue pero tan frío como el tañido de una campana fúnebre. De entre la niebla negra que brotaba del molino, la mujer caracol avanzó. Ya no era aquella masa de carne viscosa a la orilla del río, ni el engendro dentro de la concha colorida. Se presentó con la figura de una joven extranjera de una belleza celestial, pero sus ojos eran profundos como un abismo donde ardía una llama de venganza. La anciana Paula soltó un alarido de terror, arrastrándose hacia atrás del altar. ¿Tú no deberías haberte desvanecido? ¿Por qué sigues aquí? La mujer caracol no respondió, solo agitó levemente su mano. Al instante, las miles de babosas que pululaban en el patio del templo se lanzaron sobre la anciana. No la desgarraban, sino que se introducían en su boca, en sus oídos, sellando cada cavidad de aquel cuerpo maligno. La anciana Paula se sacudió frenéticamente, pero en poco tiempo todo su ser fue cubierto por caparazones, convirtiéndose en una estatua de piedra viviente y deforme, condenada por la eternidad dentro de su propio capullo. La viuda Tamara intentó escapar sigilosamente por la puerta trasera, pero sus pasos se congelaron. De su boca brotaron repentinamente dientes de caracol afilados que aprisionaron su lengua, permitiéndole emitir solo unos ahogados sonidos guturales. Cayó al suelo, con sus ojos llenos de odio apagándose lentamente mientras los caracoles succionaban la energía vital de aquella mujer que solo sembró el mal. Los hombres de la aldea, incluido mi padre, no eran más que cadáveres portadores de conchas. Yacían por todo el patio con respiraciones entrecortadas, con la carne podrida mezclándose con el lodo. El karma de hace 30 años finalmente se ejecutaba de la forma más cruel posible. La mujer caracol se acercó lentamente hacia mi madre. Yo, soportando el dolor, me levanté para abrazarla y protegerla, pero ella no atacó. Miró a mi madre con una ternura inusual. Extendió su mano blanca y la posó sobre la herida del puñal en el pecho de mi madre. Una lágrima pura como el cristal cayó y una luz blanca azulada comenzó a fluir, sanando cada herida en su piel. «Mamá, ella te está salvando», susurré entre lágrimas. La mujer caracol me miró y señaló hacia la tumba vacía en la montaña, donde mi madre había erigido en secreto un altar para la joven extranjera años atrás. Esbozó una sonrisa etérea, como si se hubiera liberado de un peso milenario. Entonces, su cuerpo se desvaneció con el viento que soplaba a través del templo, dejando solo un pequeño y níveo caracol blanco en la palma de mi mano. Esa noche, cargué a mi madre y abandonamos aquella aldea que apestaba a muerte. Un mes después, nos establecimos en un pequeño pueblo lejos del río de los demonios. Mi madre, aunque recuperada físicamente, mantenía un semblante melancólico, hasta que un día, tras una revisión médica, descubrió con asombro que estaba embarazada. Sin importar lo cruel que fuera tu padre,
Esta criatura es un alma inocente, dijo ella acariciando su vientre, con una chispa de esperanza en sus ojos. El día del parto, el cielo se mostró inusualmente despejado. Un llanto vigoroso rompió el silencio de la sala. Cuando la partera trajo al bebé, me quedé sin aliento por la sorpresa. Era una niña dulce y hermosa, de nariz perfilada, y justo en medio de sus cejas tenía un lunar carmesí, brillante y exacto al que lucía la mujer caracol el primer día que llegó a nuestra casa. Apreté a la pequeña contra mi pecho, sintiendo el calor vibrante de esa vida diminuta. Supe entonces que no era la reencarnación del rencor, sino el regreso de un alma que deseaba vivir una vida en paz, para devolver el único amor que alguna vez recibió. No te preocupes, hermanita. De ahora en adelante, yo siempre te protegeré. La vieja aldea no es hoy más que una ruina olvidada, cubierta por el musgo, pero en nuestro pequeño hogar, un nuevo ciclo ha comenzado. Un ciclo de amor y redención que reemplaza los rencores milenarios bajo el caparazón inerte.